Mucho en juego. Salud, bienestar y deporte en Aragón Radio. Hola y bienvenidos a Mucho en Juego, un podcast de la Cátedra Fundación Blanca de Apoyo al Deportista en el que hablamos sobre psicología y deporte. Hoy tenemos el inmenso placer de charlar con una figura del atletismo español, figura clave, no solo por su rendimiento en la pista, sino por todo lo que nos ha dado alzando la voz frente a realidades menos visibles en el deporte. Ella es, y leo textualmente porque su currículum es muy amplio, atleta olímpica en Londres 2012, subcampeona de Europa en pista cubierta a los 1500 metros, 5 veces campeona de España, madre, entrenadora y una luchadora incansable que se ha enfrentado a lesiones, se ha enfrentado a barreras sociales y legales, que hoy sigue peleando por los derechos de las mujeres en el deporte. Además es graduado en periodismo, diplomada en magisterio. Ella es Isabel Macías. Isabel, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por dar altavoz a una situación que los deportistas muchas veces no conocemos hasta que nos enfrentamos, ¿no? De la salud mental. Me gustaría empezar preguntándote algo que para nosotros es muy importante en la cátedra, y es ¿cómo te sientes actualmente? Pues actualmente vivo en una continua yuxtaposición de ansiedad y plenitud. Creo que se llama maternidad en el 2025. Creo que ese sería mi mayor resumen, ¿no? Hay momentos en los que esta sociedad no lo pone fácil, la conciliación, y más siendo autónoma. Después de mi etapa deportiva, pues bueno, ando buscando mi sitio. Y pues es un poco difícil a veces con una mochila que la mujer cargamos, que es el de conciliar la maternidad con esa vida laboral. Pero sin embargo también me siento muy plena porque creo que tengo la capacidad de hacer lo que me gusta de una u otra manera, sobrevivir, más o menos, pero sobrevivir haciéndolo y eso también pues me hace feliz, aunque sea bastante difícil. Has mencionado esa maternidad, es algo que por supuesto iba a preguntarte, ¿no? Ese 2017 en el que decides ser madre, y por supuesto que eso es una experiencia maravillosa, positiva, que te da en el día de hoy una familia, pero también trae detrás una lucha muy complicada para ti. Se juntan varias situaciones en esa maternidad. Yo venía de una lesión muy grave y muy compleja que tuvo 3 años y algo amargándome la carrera deportiva y amargándome mi salud emocional y psicológica de una manera muy grave. La verdad que lo pasé muy mal. Y yo tenía claro que después de los Juegos Olímpicos de Río quería ser madre, pues una relación muy estable con mi actual marido, mi pareja, desde hace pues casi 18 años. Teníamos ese proyecto en común, pero bueno, con el tema de la lesión lo fuimos retrasando, y cuando yo vi que no daba con la solución, la maternidad, aparte de ser un deseo compartido, era también una manera de obligarme a parar, a decir se acabó. Yo me iba a retirar en el momento de ser madre, porque no veía el final del túnel de esa lesión. Entonces, bueno, sabía que la maternidad de alguna u otra manera me iba a obligar a parar, porque si no, no lo iba a hacer. Iba a seguir buscando soluciones, a gastarme el dinero que ya no tenía en intervenciones, en visitar especialistas, en viajar, y tenía que parar de esa vorágine y ese círculo vicioso que no me llevaba a ningún lado más que a mi autodestrucción. Entonces, la maternidad para mí supo un poco la salvación, y además, pues casualmente, cuando me quedo embarazada, que nos quedamos a la primera, a las 4 semanas, que prácticamente estaba recién, digamos, sabido que íbamos a ser papás, pues me dan con el diagnóstico después de 3 años. Digo, parece que me haya comprometido a relajarme y por fin tengo el diagnóstico de esa endofibrosis de la arteria ilíaca, una lesión muy compleja de diagnosticar en mi caso. Y bueno, por un lado me vino bien, pero cuando fui madre, luego se complicó también porque hay unas ayudas de maternidad que, bueno, por la situación de la redacción, creo que es un tema que he hablado muchas veces y que no me cansa de hacer. Pues bueno, había ahí un pequeño error que me condenaba en ese momento a no poder beneficiarme de, ya ves tú, una ayuda de 3.000 euros, que tampoco era una barbaridad la ayuda que se da actualmente a las madres deportistas, pero que en ese momento para mí era todo, porque económicamente estaba muy mal
y bueno, lo pasé mal, pero creo que mereció la pena. Y de hecho, ese tipo de ayudas que mencionas, esas subvenciones que en ese caso creo que daba el CSD, siguen dándolas. Siguen dándolas. ¿Tú las perdiste en ese momento porque perdiste la condición de deportista de alto nivel por quedarte embarazada? Realmente, fíjate cómo fue la cosa. Fue el año de las elecciones que tuvimos que ir a votar 3 veces. Entonces, cuando no hay acuerdo político, no hay presupuestos generales. Cuando no hay presupuestos generales, todo el tema becas, subvenciones, etcétera, se retrasa hasta que se aprueban esos presupuestos. Estas ayudas suelen salir en febrero o marzo, salieron en julio. Si hubieran salido en febrero o marzo, yo seguía siendo deportista de alto nivel. Al salir en julio, pues justo en julio, cuando salió la convocatoria, era deportista de alto nivel, pero cuando se cerraba, que era casi en agosto, yo ya la había perdido en esos 15 días, que era justo la redacción que ponía, ¿no? Ser deportista de alto nivel en el momento de cierre de la convocatoria. Esa coletilla a mí me mataba. Entonces, bueno, gracias a esa lucha, pues también se vio que muchas veces los deportistas, no solo con el embarazo, sino con las lesiones, no conocíamos que podemos congelar nuestra condición de deportistas de alto nivel y acumularlo. Es decir, si yo tengo una rotura del tendón de Aquiles y sé que es mínimo 1 año sin competir o 2, año y medio entre la recuperación, yo puedo congelar esa condición de deportista de alto nivel hasta que me reincorpore. Uh-huh. Eso nadie nos lo dijo. Claro. Y a las mujeres durante el embarazo tampoco. Creo que la gente aún no sabemos el proceso de solicitarlo, de congelarlo y que luego se acumule. Si yo lo hubiera hecho, pues hubiera sido deportista de alto nivel hasta realmente 2019. Y hubiera tenido derecho pleno a esa ayuda, a esa pequeña subvención. Pero bueno, al final todo salió bien y desde aquí también dar las gracias a Mariano Soriano, que justo es de la tierra y entraba al CSD, y desde el consejo se me ayudó mucho. También es verdad que estaba María José Rienda, que yo creo que cuando una mujer está al frente de estas cosas empatiza más con la situación. Y de hecho, tu lucha, Isabel, ya no fue solo encaminada hacia ti o hacia el beneficio que tú podías sacar, sino que más bien fue una lucha para el resto de las mujeres deportistas que se podían ver a una situación parecida a la tuya. Sí, claro, yo esa ayuda la di por perdida. De hecho, perdí otra partida presupuestaria por la misma situación de la subvención que existía de la Liga a los deportistas cuando nos hicimos autónomos. Tardó ese proceso casi 4 años en que se nos pagase esas cuotas de seguridad social subvencionadas por una partida de la Liga, y yo me ocurrió lo mismo. 4.500 euros en cuotas de seguridad social que yo había pagado, que supuestamente a todos nos devolvieron, a mí no. Claro. Porque salió en el mismo momento y me ocurría lo mismo. Yo solicité, digo, vale, yo solo pido retroactivas las que he sido deportista de alto nivel. Si estas 2 últimas cuotas de autónoma no me las pagas, no pasa nada. Pero perdí todo por cómo estaba redactado. Entonces, bueno, yo esa lucha obviamente no la hice porque yo no iba a ganar nada. La hice por mejorar la situación y porque ya la había vivido anteriormente cuando yo presidía la Comisión de Mujer y Atletismo. Pero la deportista implicada no quiso hacer nada. Yo no puedo obligar a una deportista a que lo luche si no tiene ganas. Entonces, cuando me tocó a mí, pues sí lo hice. Sí que tuve suerte que al año siguiente, cuando salió la convocatoria, hicieron una coletilla especial diciendo que aquellas beneficiarias que durante el año del curso del 2017 no hubieran podido ser beneficiarias por circunstancias, podían solicitarlo. Hicieron una pequeña redacción ad hoc para que yo pudiese percibir. Claro. Tuvieron ese gesto conmigo, así que la verdad que fue muy duro, se dio mucha visibilidad y también además a raíz de eso empezaron a salir pues contratos antiembarazo, cláusulas antiembarazo en un equipo de fútbol, no voy a dar nombres porque está publicado, pero de los potentes, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, se empezó a ver que quedaban cositas que estábamos dejando pasar, que en una empresa privada pues hubiera sido una aberración leer una cláusula antiembarazo. Claro. Y ese tipo de luchas, Isabel, creo que han definido tu carrera, te definen actualmente, y sí que es verdad que han tenido mucha visibilidad, quizás no tanto como los éxitos más visibles a nivel de atletismo. Te llevo a esa pista, ¿no? Ese sueño que tú tenías, como era ser olímpica, que lo cumpliste. A nivel social, eso llama mucho la atención, eso es lo que nosotros desde fuera vemos. Pero sí quería llevarte a la pregunta de, para ti, ¿cuáles son esos momentos más gratificantes en la carrera? ¿Son esos sueños olímpicos? ¿Son estas luchas reivindicativas? Yo creo que en el deporte ser noticia es muy difícil. Ser noticia es muy difícil y competimos con un monstruo como es el fútbol. Entonces, bueno, el fútbol hace muchas sombras sobre muchos deportes y lo tenemos que asumir. También pues la proyección que tienen es la que
quizá estemos alcanzando otros, ¿no? Hay que hacer un poco también autocrítica. Reconozco que a veces pues pica en el orgullo que casi no salgas por ser subcampeona de Europa y por esto sí tengas un hueco en Telediario Nacional. Pero las medallas, campeones de España hay todos los años en todas las categorías. Siempre. Y cuando doy charlas en los centros educativos y hablo de este tema, siempre lo digo. Hay un titular que me encanta, que creo que era en el periódico de Cataluña, y era la atleta que ha dejado un legado. Buah, pues para mí leer algo así es increíble, ¿no? El decir, vale, en campeonatos de España, como te digo, nos olvidamos de la gente en nuestro deporte muy rápido. Pero saber que dejas un pozo que va un poquito más allá de un resultado, un récord, pues bueno, siempre es gratificante. Yo creo que va muy intrínseco a mi persona por mi situación familiar desde pequeña y soy así. A veces me dicen, eres muy reivindicativa. No sé si lo dicen con connotación positiva o negativa, también te lo digo en ocasiones, pero sí, va con mi ADN, entonces no lo puedo evitar y me siento muy orgullosa de haber ganado esa lucha, casi más que alguna medalla nacional, seguro. Hay otra lucha también interesante. Tu vida es una lucha, que a mí me parece maravilloso. Tú lo dices, reivindicativa, no sé en qué sentido. Y agotadora. Y agotadora. Lo sé, además lo comentábamos fuera de cámaras, que vienes cansada normal, con todo el ritmo que llevas estos años. Pero a mí me parece maravilloso. Es verdad que a lo mejor de cara a determinados sectores esa reivindicación molesta, pero creo que sí que conseguimos, los jóvenes atletas que éramos en su momento, ciertos derechos que por atletas referentes como tú hemos conseguido. Te doy las gracias por eso y aprovecho también para mencionarte otra lucha más, que es la del dopaje. También te has enfrentado a esa situación. Uf, y no veas de qué manera, cara a cara, con alguna compañera implicada de manera muy desagradable. Pero es que el deporte no es eso. Entonces, si yo soy deportista, no puedo jamás defender ni... he llegado a decirlo, puedo comprender en qué situaciones se ha llegado a hacer. La presión, el entorno, el perfil, porque en dopaje los perfiles más proclives a poder caer se ven venir. O sea, es un tema educativo y hay ciertos perfiles sociodemográficos y sociológicos que dices, vale, es carne de cañón. Y si no está bien asesorado puede caer, claro. ¿Vale? Y hay situaciones en las que puedo entender que la avaricia, la situación, el querer un poco más, el normalizar. Yo he llegado a entender, no, si todos lo hacen, bueno, todos lo hacen, no. Autodefenderse con esas declaraciones. Pero he llegado a comprenderlo. Pero no por ello jamás lo voy a aceptar. Ni voy a aceptar que me estés robando y en mi propia selección títulos, situaciones y momentos. Porque dinero me han robado mucho, muchísimo. Hice las cuentas de manera además muy objetiva. Porque me dejó todo el presupuesto subjetivo de un patrocinio, de contrataciones en carreras, que es mucho más que esa entrada en el blog que hice con un análisis muy real que pedí todo por parte de la federación, le pedí a Manuel Villendas. Estas son las convocatorias que había en esos años, ¿no? Y fui completamente objetiva, pero subjetivamente perdí más de esos 30.000 euros en becas en solo 4 carreras. Que claro, dices, bueno, 30.000 euros, quizá para un futbolista sea una tontería, una minucia, pero en deportes como el mío y en ese momento, pues era un dinero. Y yo muchas veces lo veo con perspectiva y digo, jolín, cuando yo he estado mal económicamente con el tema de la lesión, que bien me hubieran venido esos 30.000 euros, que eran míos. Claro. Eran míos, que ese es el problema. Hay una frase que te voy a citar textualmente del momento de tu despedida, que es: el momento, el sitio o los tramposos me han ido arrebatando fuerzas con cuentagotas por el camino. Y ahora, todo esto que hemos vivido me ha dejado exhausta, agotada. Haces referencia, ¿no?, a esos tramposos, a ese dopaje del que hablamos. Y me apetece relacionarlo también con el momento actual. Vemos recientemente el papel del equipo de relevos femenino español, que es maravilloso, compitiendo con las mejores. ¿Crees que eso es posible porque además de un trabajo incansable de estas atletas, puede que el deporte poco a poco esté cada vez más limpio? Yo confío en que el deporte cada vez esté más limpio y también confío en que creo que cada vez los deportistas se sienten más respaldados, en el sentido de que aunque haya, como hemos dicho, un deporte que hace mucha sombra, bueno, tenemos nuestras estrategias también para llegar y tener nuestro hueco, ¿no?, nuestra visibilidad. Creo que los deportistas ahora están un poco más relajados de factores externos.
de sobrevivir con esto, de no tener repercusión, de el dopaje, del apoyo. Creo que ahora están un poco más cómodos en ese sentido y claro, si un deportista está cómodo, rinde más. Cuando a un deportista le quitas carga externa, una mochila de presión, de es que tengo que pagar la hipoteca y no me pagan la beca, etcétera, etcétera, el deportista rinde. Cuando estás en estado de flow, el estado tira para adelante y no necesitas mucho más. Y de hecho, pues es cuando mejor te va económicamente, cuando mejor fluyen las cosas, pero hay que llegar a esa situación. Y creo que ha sido un proceso que ha costado. Yo creo que en mi deporte ha habido una inversión muy gorda en marketing, lo cual ha sido efecto Raúl Chapado, y creo que aunque a veces se le critica mucho, que obviamente esos cargos siempre se van a criticar, hay que ver con perspectiva dónde estábamos hace 12 años y dónde estamos ahora, en cuanto a visibilidad, inversión y lo que se está haciendo. Y los deportistas siempre vamos a ser reivindicativos y quejicas en el sentido de que hay de lo mío, porque lo somos todos los estamentos en mi deporte, que es un deporte individual, pero deberíamos también ser un poco justos de decir, ostras, es que ahora tengo una visibilidad que mis compañeros hace 10, 12 años no tenían. Claro. Tengo un apoyo, tengo otros tipos de sustentos que no son solo económicos, que antes no existían. Entonces eso permite que el deportista pueda estar más centrado en lo que es lo suyo, ¿no? Que es su momento, aquí y ahora, una carrera deportiva que va a durar unos años y que tienes que estar en plenitud, si no vas a sacar el máximo rendimiento. Me parece muy importante lo que dices, ¿no? Porque a lo mejor está relacionado ese peso muchas veces con lo económico, pero mencionas que no es solo eso. Nosotros desde la cátedra hacemos un trabajo de cara a ese bienestar emocional, que podríamos estar diciendo que este deportista actual tiene a lo mejor más recursos para enfrentarse a esas situaciones de ansiedad precompetitiva que a lo mejor el entorno, como tú dices, o esos agentes externos influyen en que se vea aumentada y al final el rendimiento del deportista o del atleta en este caso empeora. ¿Crees que ahora mismo tienen más recursos los deportistas que los que tú tenías en su momento? Tienen más acceso a los mismos. Vale. No creo que tengan más recursos porque, bueno, yo entreno a un chico que ahora mismo está en ese camino de crecer al alto nivel, se lo está pagando todo él. Todo. Bueno, pero tiene la posibilidad de encontrar profesionales que le asesoren. Yo iba muy perdida. Yo, si no estabas en Madrid o Barcelona, encontrar profesionales especialistas en el deporte aquí en Zaragoza, hace 15, 20 años costaba mucho más. Ahora digamos que la oferta es mucho mejor, mucho más amplia y la gente cada vez está más formada de manera más específica. Pero bueno, tampoco se lo está pagando nadie, se lo está pagando él. Está financiado por su familia. Su mayor patrocinador es su familia. Entonces, bueno, se ha avanzado, pero creo que se debería invertir de otra manera a veces. No solo lo económico, obviamente, y siempre lo dije. Yo tenía una lucha que José María Odriozola me dijo en su momento, eres la primera deportista que va en contra de las deportistas, cuando entré a la Junta Directiva en 2012 de la Federación Española, que llevo ya pues con la tontería 13 años. Porque yo propuse, cuando había un tema de porcentajes económicos en las becas, yo propuse que aquellos que estaban becados en la Blume no pudieran optar a ese 100% y que esa partida que se ahorraba se destinase a las ayudas de vivienda que habían suprimido, que son para gente que, por ejemplo, si está estudiando fuera, por ejemplo, alguien de Monzón, que hay muchos deportistas, ¿no?, que se viene a estudiar a la Universidad de Zaragoza, pues darle unas pequeñas ayudas que existían de vivienda para pagar su alquiler. Digo, bueno, pues si te ahorras 1.000 euros, José María, de las solicitudes que te lleguen, pues las entregas en vivienda a gente de fuera de Madrid. Y él me decía que yo iba en contra de los deportistas. Digo, no, yo estoy abriendo el espectro de deportistas que se benefician. Claro. Porque un deportista que está en la Blume, indirectamente tiene una beca de más de 20.000 euros, que es el alojamiento, la comida, los fisios. Dijo, yo, con mi beca olímpica que tenía en ese momento, que eran 13.500 euros por ser subcampeón de Europa, que esa era la beca que yo tenía, al año, tenía que pagar mi hipoteca, mis fisios, mi comida, todos los gastos corrientes, viviendo en Zaragoza, por el hecho de vivir en Zaragoza. Si yo hubiera vivido en la Blume, podría haber destinado prácticamente el 100% al ahorro. Claro. Y eso me parece una discriminación que sigue existiendo con los centros de alto rendimiento para los deportistas. Entonces, bueno, creo que hay un proceso que deberíamos empezar a también seguir abriendo el camino. Pero bueno, se hacen cosas, ¿eh? No quiero ser yo aquí solo la bruja mala que siempre dice lo malo, sino que, como digo, creo que se está avanzando. Hay cosas que, bueno, siempre van a estar un poco descompensadas, pero la sociedad, lamentablemente, no solo en el deporte, pues es así. Bueno, por suerte tenemos a
personas en puesto de responsabilidad como tú que luchan, ¿no?, por ese tipo de mejoras, y qué importantes son, como tú dices, ¿no?, para abrir el espectro a otros deportistas que seguramente no están en la situación privilegiada de vivir en una ciudad como Madrid, como Barcelona. Mencionas también el tema de los fisios, y hemos hablado antes, o has mencionado así un poco, una de las lesiones o, bueno, enfermedad, si no tengo mal entendido, sí, que has sufrido. Voy a repetir el nombre porque a mí me ha costado mucho y lo voy a leer, que es endofibrosis en la arteria ilíaca. Te supuso 2 operaciones, sí, si no tengo mal entendido, y para los oyentes les voy a leer lo que es. Es una lesión vascular que afecta al flujo sanguíneo en las piernas, provocando fatiga y pérdida de fuerza durante el esfuerzo físico. Correcto. Además de esta enfermedad, también tengo entendido que tuviste una lesión muy grave de rodilla. ¿Cómo fue esa gestión? Porque estamos hablando de 3 momentos muy importantes que afectan directamente a tu ser, ¿no?, de deportista. ¿Cómo se Y además gestiona? en los momentos más inoportunos. La lesión de rodilla vino justo el año siguiente de mi primera internacionalidad absoluta. Atleta joven, sub-23 de segundo año, ya soy internacional absoluta, proyección a tope, mejorando año a año, y cuando voy a un mitin en Sevilla, Herrera, al apearme del AVE, se me mete el pie entre, ¿sabéis eso que siempre dicen? Cuidado al bajar del... Pues iba... Entre coche y andén. Eso es, en vez de llevar un zapato deportivo como era verano, iba con una bailarina. Se me resbaló la suela y se me metió, y yo pues peso 50 kilos, mido unos 65 y mis piernas pues son finitas. Efectivamente, quepó de sobra, hice tope con la cadera, o sea, me quedé colgando y se me metió. Y entonces, bueno, me hice una rotura parcial del ligamento interno y un estropicio importante en la rodilla. Que ese septiembre ya empecé a competir, porque, bueno, la verdad es que soy bastante metódica. Cuando me dicen tienes que hacer esto, me cuidé a tope y tuve mucha suerte que ahí sí me atendieron en Madrid los servicios médicos de la Federación Española, pero fue duro porque luego no volví. Me costó muchísimo reencontrarme. Físicamente estaba bien, pero la competición se me empezó a hacer bola. De repente no me había pasado nunca. Yo nunca me había enfrentado a una lesión y nunca me había enfrentado a retirarme en una carrera. Y el primer año después de la vuelta llegaba al 1000 y me retiraba el 80% de las veces. Y bueno, fue un año de mucha ansiedad, muy mal. Pasé 2 o 3 años horribles. Y hasta que no me independicé, pues ya te estoy hablando de 2010 y esto sería 2007, claro, los mejores años. Mi problema ha sido que mi momento de madurez deportiva y de disfrutar lo he perdido. Y he tenido una carrera deportiva, digamos, de alto rendimiento muy corta por la situación de las 2 lesiones como han confluido. Claro, me recupero, llega mi mejor momento y de repente, pues bueno, tengo... Un día casualmente se me tira un perro en el Parque Grande y me empieza a doler el cuádriceps y lo asocio con ese gesto traumático. Entonces siempre iba como a tratar la lesión concreta, pero claro, lo que de verdad me pasaba venía de fondo. Tú imagínate lo que es una claudicación, se llama. Cuando yo por fin me dan con lo que tengo, me hacen una prueba de esfuerzo y me hacen una... que pues, al final luego era muy fácil de diagnosticar, pero yo me había hecho Dopplers, me había hecho diferentes pruebas. Y claro, en reposo todo sale bien, pero ese tipo de lesiones en esfuerzo. Perdía un 60% de mi tensión arterial cuando llegaba por encima de X pulsaciones. Fíjate cómo es que es una lesión que en ciclismo está reconocida como una lesión profesional. Yo si no me hubiera operado y hubiera sido deportista, ciclista profesional, podría haber pedido la minusvalía. Hubiera tenido derecho a una minusvalía. En mi deporte no. En atletismo no está contemplado. No. Me intervinieron de una, empezaba a tener sintomatología de la otra, porque encima pueden ser bilaterales, pero obviamente estuve 6 horas y pico en quirófano, 24 horas en la REA y una recuperación de más de 3 meses, porque una cirugía vascular no es poca cosa. De hecho, me dijeron, ¿estás segura que te quieres operar? Puedes perder la pierna. Y dije, ya, pero es que no puedo ni salir a correr detrás de mi hijo. Llegué a un punto de lesión que tenía muy controlado, que podía hacer esfuerzos, podía ir a tope 1 minuto, pero 1 minuto. Y luego era como arrastrar la pierna. O sea, de hecho el médico cuando me diagnosticó me dice, pero ¿tú cómo has podido terminar una competición así? Claro, fue muy frustrante en el sentido de toda la gestión, pero yo tenía claro que quería estar sana. Porque para mí ese proceso duro de 3 años, etcétera, lo que hizo es que yo no quisiera ver atletismo
yo renegaba de mi deporte y me generaba mucho malestar. Mucho malestar y mucho sufrimiento. Entonces la manera de sanar mis heridas era sanarme yo también. Y ayer pues entrené y sigo disfrutando de hacer un poco lo que hacía de otra manera. Y esa sanación ha permitido que yo también creo que me convierta en mejor entrenadora, que los años que he estado ahora llevando a categorías inferiores en la Federación Española, creo que me haya permitido hablar de mi experiencia y compartir cosas y ayudar a chavales jóvenes. Entonces era un proceso que ha sido duro, pero que lo tenía que hacer. Y no ha sido fácil la operación porque sobre todo la primera, volví a la competición, pero me empezaba ya el primer grado de la otra pierna y dije, aquí lo que no voy a esperar es otros 3 años. Claro. Sabiendo lo que es, me opero ya. Con mi buena suerte, como si alguien hace un poco de análisis de mi carrera deportiva, la buena suerte no me ha acompañado nunca. Siempre he sido muy curranta, pero nunca he tenido buena suerte. Cuando me opero de la segunda pierna, todo está súper bien. Empiezo en noviembre a entrenar. Y en solo 3 meses vuelvo a hacer un 4.23, que bueno, que no es una maravilla, pero que me colocaba en el top 5 absoluto. Voy otra vez al Campeonato de España absoluto. Corro el Campeonato de España de 10 kilómetros aquí de cross que se hizo en Zaragoza. Estoy hablando 8 de marzo de 2020. ¿Qué pasó a la semana? Que nos encerraron. Yo tenía claro que ese verano me retiraba. Yo quería intentar a muerte medio año, porque económicamente tampoco me podía permitir más. Intentar volver a estar cerca de los juegos, ni siquiera ir, pero intentar quedarme con esa sensación de poder luchar en estar en otros juegos y retirarme. Y aquí paz y después gloria, hacerlo cuando yo quisiera, como yo quisiera y disfrutando, porque estaba disfrutando. Y nos encierran. Con tan mala suerte de que encima cuando nos encierran, pues tienes que entrenar. Bueno, yo no podía entrenar. Vivía en un piso de 60 metros, estaba pagando la hipoteca y la entrada de otro piso en el que vivo ahora. Estaba ahogada económicamente. Estaba en una depresión, lo que pasa que en ese momento nadie te lo puede diagnosticar porque estás solo, pero yo estaba deprimida, estaba muy mal. Y lo sé porque hubo un día que dije, tengo que parar. Fui a entrenar, me hice daño en la lumbar. Al hacer series me desmonté y me monté la cinta yendo a 18 kilómetros hora para mantener, recuperar, porque aún no se sabía si iban a cancelar los juegos. Y al montarme, pues hice una hiperextensión, me chocaron, me hice un impacto entre vértebras, me hice un edema óseo. Seguí entrenando aún así 3 meses más. Porque claro, en pandemia no te hacían pruebas diagnósticas. No sabía qué me pasaba. Entonces, bueno, había encontrado, porque soy muy bruta, había encontrado cómo intentar entrenar, pero estaba siempre con dolor. Hasta que una de las veces cogí a mi peque, que estaba empezando a ir al baño, y ya no iba al orinal. Y cuando lo fui a montar al baño, pues me caí. Del latigazo de pillarme el nervio, pues me caí en el suelo de mi cuarto de baño. Y el 1 de enero salí a rodar y cuando estaba en el canal a 4 kilómetros de mi casa sin móvil ni nada porque era para desconectar, me quedé coja, un dolor, me tuve que volver andando. Un recorrido que me cuesta 50 minutos, tardé 2 horas en volver a mi casa, mi marido preocupado. Y en ese momento abrí la puerta y le dije, mira Luis, en ese momento me entrenaba él, tienes mucho trabajo, te voy a quitar parte del trabajo porque creo que es el momento de que deje de intentarlo más. Y así fue mi decisión, El 1 de enero, tal cual salí a rodar, iba decidida a intentar mi último baile y tal cual volví y dije, se acabó. Pero es que lo necesitaba, porque ya era infeliz, estaba pasándolo muy mal. No ha sido un proceso fácil después tampoco, te lo asumo, pero por lo menos me quité esa presión de luchar contra todo. Porque, como te digo, y ese texto lo leo y me sigue emocionando, y es que es verdad, estaba agotada porque la gente lo tiene fácil y yo siempre lo he tenido difícil. Siempre ha habido una piedra en el camino, una carga más con la que luchar, y la verdad que no ha sido fácil de gestionar. Y creo que conmigo he sido muy injusta en el sentido de que no he valorado lo que he hecho. Y mencionas tantas cosas interesantes, Isabel. En cuanto a la retirada, ¿no?, que mencionas, que por un lado sí que era planificada, ¿no?, que eso es algo que los psicólogos damos mucha importancia, ¿no?, que sea en el momento en el que tú quieres, quizás no es de la manera ideal, pero sí parecido a algo que tú quieres, que en tu cabeza sí que estaba así, pero por lo que cuentas de repente fue ya una imposibilidad física. Claro, era en parte así, ¿no?, porque el entorno en el que yo me lo había diseñado era un 2020 normalizado que no existió. Entonces los Juegos Olímpicos no existían en 2020, claro. Fueron en el 21. O sea, realmente mis retiradas todo se retrasaba 1 año, lo que yo tenía planificado, y no había problema. Pero sí que fue muy frustrante en muchos aspectos, ¿no? En no disfruté. O sea, estaba volviendo a disfrutar y me quitan el disfrutar otra vez.
sea, después de 3 años hundida en la miseria, además en el más profundo de los pozos oscuros, vuelvo cuando empiezo a disfrutar y empiezo a ser yo otra vez, que me había perdido. No me reconocía y era una persona muy áspera. Yo tengo mucho carácter y lo sé, pero ahí era áspera, era agria, era amarga, constantemente, era muy infeliz, estaba deprimida, estaba fatal. Y cuando por fin empiezas a recuperar la luz, a sonreír, a decir, bueno, estoy aquí porque quiero, hago lo que quiero y sé de lo que quiero de esto y no me importan los resultados. Que a veces yo he tenido que escuchar, ¿por qué te haces esto? Perdona, yo hago lo que yo quiero y estoy compitiendo porque yo quiero. Entonces fue muy complejo todo el proceso y tener que irme así tampoco fue fácil. Pero sí reconozco que aunque ha sido muy duro, descansé. Porque mi carga mental ya era que no podía más y el problema era que la estaba externalizando sobre un niño de 2 años. Claro. Y eso es lo que yo no podía permitir. El perjudicar por mi pasión a mi bebé. Eso es lo que no, como madre, jamás tenía que sobrepasar y llega al límite. Esa carga mental que mencionas, ese dejo de disfrutar, soy una persona áspera, realmente lo mencionas ahora, lo mencionas en periodos de la lesión, ¿no? En ese tránsito de me estoy recuperando. ¿Qué hizo Isabel para poder superar eso? Porque ahí sí que estamos hablando que a nivel de psicología deportiva o psicología en general, tuviste que encontrar esas claves para reencontrarte. Pues mira, yo lo primero que hice fue apoyarme en una persona externa, que es Toñi Martos, porque siempre digo, bueno, trabajé con ella, o sea, empecé a trabajar con ella por psicología deportiva, pero lo que menos hice fue psicología deportiva. Porque sí que trabajando con ella me di cuenta de, wow, qué buena podía haber sido y que cuántas herramientas tenía y no lo sabía, ¿vale? Y qué poco asesorada he estado y qué mal gestionada. Y la verdad es que me da mucha rabia, porque dices, ostras, pero con Toñi el trabajo fue pleno en el sentido humano. Ella me ayudó mucho en salir de la relación tóxica que tenía con mi entrenador. Me costó mucho, pero porque era una relación que yo no quería desde hacía muchos años, pero que tenés tan interiorizada y que no tenía, digamos, otra escapatoria en ese momento. Bueno, las escapatorias o las soluciones que había no me gustaban, pero es que sabía que tenía que salir de ahí. Y ella me ayudó sobre todo en el proceso de cómo gestionar eso. Cómo gestionar el volver a reencontrarme conmigo, disfrutar, ser yo. Yo me había perdido en el camino muchas veces y es que creo que me estoy encontrando ahora. Incluso ahora que estoy haciendo un atletismo de otra manera, wow, es que era lo que yo hacía. Era porque yo empecé en esto y cómo me siento plena. No es el ganar, es la sensación de ganarme a mí misma, de esforzarme, de ayer, pues eso, con 40 años terminé con una pájara que hacía años que no me pillaba. Y me siento plena, sí. Porque a mí lo que me gusta es mi conexión física, pero sobre todo emocional a la vez. Entonces, sentirme capaz de llevarme al límite y verme con garra es lo que me hace feliz. Y ha habido situaciones en las que ha sido siendo la primera y ha habido situaciones en las que ha sido siendo la octava. Con un crono de 4.4, con un crono de 4.25. Da igual. Porque es la misma persona en el mismo, digamos, en la misma confluencia, ¿vale? De sentirme una leona, ¿sabes? Entonces yo había perdido mi garra, había perdido mi pasión, me había cortado la melena. Además ha sido siempre muy representativo mis cortes de pelo. Y dices, ostras, no quiero esto. Y pues trabajar con Toñi, de hecho en la retirada pensé en trabajar con ella, pero no me hizo falta porque trabajamos también durante ese tiempo que me ha ayudado mucho a aprender a gestionar. Y mi mayor psicólogo ahora es mi marido, y me conoce muy bien y simplemente con tener conversaciones como las que tengo contigo, yo misma ya hago una autoterapia, la verdad. Y eso, y bueno, y cuando doy charlas en centros educativos, que para mí es hacer terapia, porque me destripo entera, creo que es necesario para que ellos conozcan mi historia, pero también para conectar con ellos. Y alucinarías a veces del feedback que tengo con algunos chavales. Creo que he aprendido en el proceso. Y curar heridas a veces es hablar de ellas. Y me ha costado mucho de algunas de ellas. Mucho. Pero bueno, estamos en ello. Toñi Martos, que para nuestros oyentes, se lo contamos, es una psicóloga deportiva espectacular, un referente para todos nosotros, que además trabaja en la Fundación Blanca de Apoyo al Deportista. Hablas de esa pérdida un poco de identidad que generan las lesiones.
Utilizo ese término porque a nivel psicológico es como el más común, y que hay algo que has mencionado también un poco, que sustenta el separarse de esa pérdida de identidad que generan las lesiones, la retirada, esos momentos duros, el volver a reengancharse con uno mismo. Es una red de apoyo, que es algo fundamental. Has mencionado a tu marido, has mencionado a tus hijos. ¿Cómo de importante fue para ti esa red de apoyo? Yo siempre le he dicho, mi marido ha estado siempre al lado y es el mejor árbol que he tenido en el que cobijarme. Me ha dejado caerme, siempre. Lo que siempre ha estado en la mano para ayudarme a levantarme, que creo que es muy importante. Caerse es parte del proceso. A mí tener a alguien que te sustenta pero que no te hace crecer, creo que no te aporta lo mismo como él ha hecho conmigo, ¿no? Ha habido situaciones en las que no ha querido entrometerse porque era mi decisión y luego lo hemos hablado a posteriori, pero es que de mis errores es como yo he crecido yo. Y sigue haciéndolo, y creo que es vital. Y creo que lo mejor que me ha pasado en mi vida es encontrarme con él, porque hemos convivido muy paralelamente en nuestra carrera deportiva, en nuestra carrera profesional. De hecho, cuando él se retiró justo un poco antes que yo, un año antes, cuando yo estaba recuperándome y a tope, pues circunstancias de la pandemia, prácticamente he competido poco más que él. Y he vivido su despedida y él ha tenido que vivir la mía y ha sido muy, muy similar en ciertas situaciones. Y al final compartirlo con alguien, además, yo creo que psicológicamente y bueno, es que es muy inteligente. Mi marido además tiene una inteligencia emocional bestial. Gestiona muy bien los grupos, es un gran líder. Entonces, claro, he tenido la suerte de eso, tenerlo en casa. Si hubiera estado él, yo cuando era niña viví una situación en mi casa dura, de muy niña. Fui víctima de maltrato. Y en la infancia yo he tenido pensamientos muy oscuros, muy al límite. Yo he llegado a pensar en suicidarme de cría. Si no hubiera tenido, y me emociono, a una persona como mi marido, en ciertos momentos, podría haber sido así oscura. Tranquila. Eso es lo importante. Que alguien te ayude a salir de ahí. Y a mí me da miedo, porque sé que esa persona, esa niña, sigue estando. Y yo he superado muchas cosas, y he crecido mucho, y he cambiado mucho. Pero siempre hay un trasfondo que tiene el miedo. Porque he sido débil. Bueno, débil no. He vivido una situación que me ha hecho muy frágil. Y a veces me da miedo ser frágil. Por eso también tengo esa coraza. Pero la tengo por mis hijos. Pero necesito que alguien me ayude a quitarme de ella a veces, y es mi marido. Perdón. Tranquila. Tranquila, Isabel. Bueno, como digo, lo doy todo siempre. Me destripo porque creo que si no lo haces, a veces no hablas de cosas y no te abres a compartir cosas y empatizar y conectar con gente con cosas que está viviendo situaciones iguales, y que es alarmante, Pero bueno, como digo, ahora mismo me siento muy plena porque soy capaz, verbalizar todo esto. Hace 20 años, 15 hubiera sido imposible. Y ahora, pues bueno, me emociono, obviamente. Pero me emociono a la vez también porque estoy orgullosa de mí. De haberlo logrado. De haber superado cosas que la gente no sabe. Pero bueno, aquí estamos para contarlo. Ay, señor, qué vida. Creo que mencionas la palabra frágil. Y es lo contrario a lo que nos estás mostrando. O lo que llevas mostrando, no solo en tu carrera deportiva, sino en tu vida en general. Para nosotros, y además con nuestro objetivo, que es visibilizar pues precisamente experiencias como la que estás contando, creo que eres un ejemplo, y creo que puedes ayudar a muchas personas, y lo estás haciendo solo por el hecho de que estés expresando lo que estás haciendo. También creo que el hecho de que lo expreses ya es una curación para ti, ya habla de lo que esa niña ha superado. Entonces, desde aquí darte las gracias. A vosotros, porque creo que deberíamos no normalizar, porque situaciones así pues ojalá no existieran, pero sí verbalizarlo, expresar, porque al final, como digo yo, cuando vivo charlas o situaciones personales con deportistas y tienes este entorno en el que puedes abrirte y compartir, compartes y la gente conecta.
y a lo mejor no le ha ocurrido lo mismo, pero tiene una situación en la que puede ver ciertas similitudes y puede de alguna manera también sanarla a ella, a esa persona. Entonces, bueno, ya lo digo, a mí me ha costado mucho hablar de muchas cosas, ¿eh? Y cuando doy las charlas es a veces muy cruda, pero bueno, como estudio comunicación intento gestionarla de una manera adaptada a todos los públicos, pero creo que es necesaria, porque si no, no conectaría. Y cada uno se lo lleva, tendemos a interiorizar los casos y eso pasa, ¿no? Entonces, bueno, en eso estoy, sigo creciendo, sigo aprendiendo y creo que sigo madurando en muchas cosas, pero creo que también lo hago por el bien de mis hijos y de mis deportistas. Al final tengo a mucha gente a mi alrededor a la que estoy educando y criando, entonces, bueno, si yo no estoy bien, no voy a ayudar a que estén bien los demás. Entonces, bueno, esa también es mi responsabilidad. Y tu caso, al final, verlo, que la gente pueda escucharte, no deja de ser una esperanza para todos aquellos que a lo mejor están viviendo una situación, ojalá que no parecida a la que viviste, y que dicen, oye, puedo salir de esto y puedo convertirme en una atleta olímpica, referente, en una madre con una familia maravillosa, en una persona feliz que disfruta. Claro, yo siempre, cuando les doy estas pequeñas charlas, sobre todo a niños, siempre les digo, es que quien lo tiene fácil y vemos todo lo bonito, eso es muy irreal. Yo lo que intento es llevar a tierra la posibilidad de un sueño. Siempre digo, chicos, imaginaros que el día de mañana, ¿quién de aquí quiere ser astronauta? Cuando vas a edades más mayores, cada vez son menos las manos que se levantan. Les digo, ¿por qué? ¿Por qué habéis querido dejar de ser astronautas? Pues normalmente suele ser porque los mayores somos un poco ogros y quitamos sueños, ¿vale? Entonces, bueno, cuando yo voy, lo que intento es que no pierdan esos sueños, que al final no tienes por qué lograrlos, pueden ser un motor de vida que te ayuden a lograr muchas otras cosas en el camino, ¿vale? Obviamente, como te digo, olímpicos, ¿cuántos van a ser? De los que empiezan en atletismo de mi promoción aquí en Aragón, pues aún hemos sido unos pocos olímpicos, pero dices, ¿cuántos van a alcanzar ese sueño? No, pero en el camino hay gente que ha aprendido, que tiene unos valores, que tiene unas experiencias, unas relaciones, unas amistades o familia que le va a perdurar mucho más que todo eso. Entonces siempre les digo, luchad por vuestros sueños y quedaros con el proceso. Y siempre digo, yo cuando me jubile, que espero jubilarme, les digo siempre que espero jubilarme, pues calculo, pues eso, dentro de 25 años, ¿no? Pues si son niños de pues 10, 12, 15, digo, es que siempre tengo el sueño de que abriré el periódico, me estaré tomando un café tranquilamente y leeré el primer astronauta aragonés viaja al espacio o va a la NASA. Y siempre he querido pensar eso y pensar, ¿os imagináis que son los niños con los que yo he hablado en estos años de charla? Y siempre les dejo ese mensaje, me haría súper feliz. Quizá no, pero yo pensar que a lo mejor he podido conseguir que alguno de ellos no sea astronauta, porque sería una noticia un hecho muy noticiable, ¿no? Pero que a lo mejor lea alguna entrevista y sea uno de esos niños. Que no tenga yo ni por qué saberlo, pero que alguien ha seguido su camino porque alguien le ha dicho que sí que puede. En vez de tanto decir, no tienes que estudiar eso, que no tiene salidas, no hagáis eso con los niños, por favor. Porque hoy en día pues ya estamos viendo que el mercado laboral además crece y cambia tan rápido, sobre todo con las nuevas tecnologías, no podemos quitarle un sueño a nadie, creo, Al final debemos apoyarlos, obviamente que no se convierta en una pesadilla, pero bueno, nada es incompatible, ¿no? Con luchar por un sueño. Entonces, bueno, tampoco me creo el Mr. Wonderful de todo el mundo va a lograr todo, pero sí disfrutar de ese proceso por lograrlo. Creo que es muy enriquecedor y es lo que digo, aunque yo no hubiera sido olímpica, todo lo que me ha ayudado a superar, lo que me ha aportado, lo que me ha hecho crecer este deporte, no me hubiera dado un entorno laboral normativo, en el sentido de una oficina de 8 a 3, obviamente. Y esa es mi dificultad, ¿no? En la retirada dices, wow, ahora dónde encuentro yo un trabajo que me dé esto. Ese es el problema. Y qué importante, ¿no? Ese permitir a los niños, no que cumplan, como tú dices, los sueños, pero que sí que peleen por ellos. Estaría horas hablando contigo, Isabel. Lo que quieras, yo tengo mucha lengua. Pero para terminar, y con este tema que mencionas, con esa palabra, con la palabra sueño, la Isabel de hoy, ¿qué sueño es el que ahora persigue? ¿Qué es lo que le motiva con esa vida de atleta pasada, pero que forma parte de tu presente como entrenadora, que forma parte de esa lucha? Mi marido siempre me pregunta, ¿pero qué quieres ser, Isabel? Aún no lo sé. Sinceramente, creo que en ese proceso de retirada, que tampoco se gestiona bien, me he enfrentado al síndrome de la impostora,
a tener 3 carreras, un máster, terminar el de alto rendimiento y enfrentarme a varias entrevistas laborales en las que solo ha habido de respuesta un no. En los que he tenido que escuchar, tienes un perfil muy senior en cuanto a formación, pero eres muy junior en experiencia. Bueno, a mí no se me caen los anillos por empezar como en prácticas. Es que eres Isabel Macías. Wow. Dices, vaya. Pero es que ese es mi alter ego. O sea, de hecho es lo que digo, ¿no? Macías 1500 es mi alter ego. Pero ahora soy Isabel Macías empezando otra vida. Y nadie solo me han dado una oportunidad. Que me ha venido muy bien para decir, no quiero esto. Pero no me han dado ninguna oportunidad más. Y dices, buah, ¿hacia dónde quiero ir? No lo sé. Sí que sigue siendo mi estrella polar que me guía al norte siempre, mi deporte. Entonces, bueno, sí que tengo ahí siempre el ancla con intentar ayudar a gente de mi entorno, no solo a deportistas de alto nivel, sino, por ejemplo, ahora entreno opositores, que tengo un grupito que son maravillosos a nivel humano. Para mí ahora mi sueño es lograr que la gente logre los suyos. Pero sobre todo en el caso de los deportistas que tengo de federados, no quiero que vivan cosas que he vivido yo. Quiero que tengan las herramientas y la capacidad de gestionarlo de otra manera. Entonces, bueno, siempre digo que quizá deportivamente el atletismo no ha sido muy justo para mí en ciertas situaciones, pero eso ha construido que tenga unas estrategias y herramientas que quizá mi destino no era ser una grandísima atleta. Quizá, ojalá, mi destino sea ser una gran entrenadora. Entonces, bueno, quiero pensar que es parte del proceso y que siempre voy a buscar ser mejor. Y si ahora mi posición es ser mejor entrenadora, pues que así sea. Creo que sí fuiste una gran atleta. Yo te recuerdo de muy pequeña, también recuerdo a tu marido. Isabel, muchísimas gracias por tu sinceridad. Creo que tus atletas tienen la suerte precisamente de que hayas sido esa gran atleta, de que lleves todas esas experiencias, de todas esas piedras que no han sido sencillas y que han hecho que esta carrera deportiva y personal pues haya visto truncada muchas veces o no haya sido lo ideal que tú querrías, pero que te ha hecho ser hoy la maravillosa entrenadora, madre y persona que eres. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros. Creo que aún tengo cosas que mejorar, pero creo que todos debemos tener la ambición de intentar cada día ser un poquito mejores. Muchas gracias, Isabel. Isabel Macías nos ha recordado hoy que detrás de cada medalla hay mucho más que marcas o cronómetros. Hay cuerpos que se rompen, voces que se alzan, decisiones que cuestan y batallas que se libran fuera de los focos. Gracias, Isabel, por tu sinceridad, por hablarnos con tanta cercanía, por contarnos lo bueno y también lo que ha sido tan difícil, y por seguir sumando tanto desde otro lugar. Nos quedamos con una idea clara. En el deporte, como en la vida, hay mucho en juego y mucho por lo que seguir peleando. Nos vemos en el próximo capítulo. Mucho en juego. Salud, bienestar y deporte en Aragón Radio.